Mis queridas hermanas, amigas, la paz de Dios con vosotras. Bueno, vamos a ver el Jus número 10, que va del versículo 41 del capítulo 8 al versículo 92 del capítulo 9. ¿Vale? O sea, como siempre, vamos a repetir el último del anterior. Pero si ellos se niegan y prefieren seguir persiguiendo a los creyentes, sepan ustedes que Dios es su protector. Qué excelente protector y qué excelente defensor. Sepan que 1/5 del botín le corresponde a Dios, al mensajero, a sus familiares, a los huérfanos, a los pobres, a los viajeros insolventes y el resto a los soldados, si es que creen en Dios y en lo que le he revelado a mi siervo, el día que se evidenció la verdad de la falsedad, el día que se enfrentaron los dos ejércitos. Dios tiene poder sobre todas las cosas. Recuerda cuando se encontraban en el valle más cercano a Medina y el ejército de los idólatras en el más lejano y la caravana de camellos más abajo en dirección al mar. Y ustedes, si ustedes hubieran sabido que se habría de producir una batalla, se habrían negado a aceptar el desafío. Pero la batalla fue provocada aún así para que Dios llevara a cabo algo que Él había dispuesto que ocurriera, y para que quien hubiera de perecer en ese día, perecería ante una prueba clara de la verdad, y quien hubiera de sobrevivir, sobreviviría ante una prueba clara de la verdad. Dios todo lo oye, todo lo sabe. Dios hizo que en un sueño vieras a los enemigos como si fueran pocos, pues si los hubiera mostrado como un ejército numeroso, se habrían acobardado, dudando sobre combatir o no. Pero Dios los protegió. Él bien sabe lo que hay en los corazones. Cuando estuvieran frente a frente, Dios hizo que ustedes los vieran como numerosos, e hizo que ellos los vieran poco numerosos a ustedes, de manera que sucediese lo que Dios había decretado. A Dios se remiten todos los asuntos. Oh creyentes, cuando se enfrentan a un ejército de incrédulos, manténganse firmes y recuerden permanentemente a Dios, que así alcanzarán el triunfo. Obedezcan a Dios y a su mensajero y no discrepen, porque se debilitarían y serían derrotados. Sean pacientes, porque Dios está con los pacientes. Pero no sean como aquellos incrédulos que salieron de sus hogares con arrogancia y ostentación ante su gente, para apartar a las personas del sendero de Dios. Dios está bien enterado de lo que hacen. El demonio les hizo ver lo que hacían era lo correcto, y les dijo: hoy nadie los podrá vencer, yo estoy junto a ustedes. Pero cuando los dos bandos se diversaron, cuando el demonio les hizo ver lo que hacían era correcto, y les dijo: hoy nadie los podrá vencer, yo estoy junto a ustedes. Pero cuando los dos bandos se divisaron, el demonio huyó diciendo: yo no soy responsable de lo que me hacen, pues veo lo que ustedes no pueden ver. Yo tengo temor de Dios. Dios es severo en el castigo. En ese momento los hipócritas y que tenía el corazón enfermo con incertidumbre dijeron acerca de los creyentes: estos están enceguecidos por su religión. Quienes se encomiendan a Dios sepan que Él es el poderoso sabio. Si vieras qué terrible es cuando los ángeles toman las almas de los que mueren habiéndose negado a creer, y les golpean sus rostros y sus espaldas, y les dicen: sufre el tormento del infierno. Ese es el castigo que merecían por sus obras. Dios no es injusto con sus siervos. El pueblo de Faraón y quienes los precedieron fueron castigados, pues tampoco creyeron los signos de Dios, y Dios los condenó por sus pecados. Dios tiene poder sobre todas las cosas y es severo en el castigo. Dios no quita a ningún pueblo las gracias
con las que lo ha bendecido, a menos que éste se pervierta. Dios todo lo oye, todo lo sabe. Por lo mismo castigué a la gente del faraón y a quienes los precedieron, pues desmintieron los signos de su Señor, y entonces los aniquilé por sus pecados. Por eso ahogué a la gente del faraón. Sepan que todos estos pueblos eran opresores. Las peores criaturas ante Dios son los incrédulos, pues se negaron a creer. Aquellos que siempre quebrantan los pactos que tú, oh Mohammed, celebras con ellos y no tienen temor del castigo de Dios. Si enfrentas a algunos de ellos durante la guerra, dales un escarmiento que sirva de ejemplo a quienes sigan sus pasos. Puede que así reconsideren. Si te traiciona un pueblo, hazles saber que rompes el pacto igual que ellos. Dios no ama a los traidores. Que no piensen los incrédulos que podrán huir de mi castigo. No tienen salvación. Preparen contra ellos cuanto puedan de fuerzas de combate y caballería, para que así amedrenten a los enemigos de Dios, que también son los suyos, y a otros enemigos que aún no conocen. Preparen contra ellos cuando pueda con las fuerzas de combate y caballería, para que así amedrenten a los enemigos de Dios, que también son los suyos, y a otros enemigos que aún no conocen. Pero Dios los conoce bien. Sepan que aquello con lo que contribuyan en la causa de Dios les será recompensado generosamente y no serán jamás tratados injustamente. Si los incrédulos se inclinan por la paz, acepta tú también y encomiéndate a Dios. Él todo lo oye y todo lo sabe. Pues si quieren engañarte, sabe que la protección de Dios es suficiente. Él es quien te ha fortalecido con su auxilio y con los creyentes. Él es quien unió sus corazones, y tú no habrías podido hacerlo aunque hubieras gastado todo lo que hay en la tierra. Pero Dios los reconcilió. Él es poderoso y sabio. Oh profeta, la protección de Dios es suficiente para ti y para los creyentes que te sigan. Oh profeta, exhorta a los creyentes a combatir por la causa de Dios. Por cada 20 pacientes y perseverantes de entre ustedes vencerán a 200. Y si hubiera 100, vencerán a 1000 de los que se negaron a creer, porque ellos no razonan. Pero Dios alivia la carga por compasión ante su debilidad. Por cada 100 pacientes vencerán a 200 enemigos. Y si hubiere 1000, vencerán a 2000. Con el permiso de Dios. Dios está con los pacientes. No le es permitido al profeta ni a los creyentes tomar prisioneros si antes no combaten en la tierra. Pretenden algunos obtener un beneficio mundanal, mientras Dios quiere para ustedes la recompensa de la otra vida. Dios es poderoso, sabio. Si Dios no hubiera prescrito que el botín de guerra fuera lícito, habían sido un terrible castigo por lo que tomaron de él. Disfruten de todo lo ilícito y bueno que han ganado como botín de guerra y tengan temor de Dios. Dios es el salvador misericordioso. Oh profeta, diles a los prisioneros que hayan capturado, si Dios encuentra en su corazón algo de bien, les concederá algo mejor que los bienes que les han quitado y los perdonará. Dios es el salvador misericordioso. Pero si quieren engañarte, aduciendo que son creyentes, recuerda que ya antes habían traicionado a Dios y Él los sometió ante ustedes. Dios todo lo sabe, es sabio. Los creyentes que emigraron contribuyeron con sus bienes y combatieron por la causa de Dios. Son aliados de aquellos que les dieron refugio y socorro. En cambio, a quienes no emigraron no tienen la obligación de socorrerlos hasta que emigren. Pero si piden que los auxilien para preservar su religión, deben hacerlo, salvo que se encuentren en un pueblo con el que ustedes hayan celebrado un pacto.
Dios ve bien lo que hacen. Los que se niegan a creer son aliados unos de otros. Si no obran de la misma manera, siendo los creyentes aliados unos de otros, se propagarán los conflictos de la tierra y habrá una gran corrupción. Los creyentes que emigraron y lucharon por la causa de Dios y aquellos que les dieron refugio y los socorrieron, esos son los verdaderos creyentes. A ellos les será perdonados sus pecados y recibirán una recompensa generosa. Y aquellos que posteriormente crean abrazando el Islam, emigren y luchen con ustedes, serán de los suyos. Sepan que Dios ha prescrito en su libro que sus parientes tienen más derecho a la herencia que sus hermanos en la fe, y Dios es el conocedor de todas las cosas. Capítulo 9. El arrepentimiento. Dios y su mensajero están exentos de responsabilidad sobre el pacto que ustedes habían celebrado con los idólatras. Que los que combatieron a los musulmanes en la península árabe puedan transitar con libertad y seguridad por la tierra 4 meses. Sepan que no podrán eludir a Dios, porque será Dios quien afrente a los que se negaron a creer. Dios y su mensajero anuncia a toda la gente en el día más importante de la peregrinación que Dios ya no tiene ningún pacto con los idólatras, ni tampoco su mensajero o idólatras. Si se arrepienten y abandonan la incredulidad, será mejor para ustedes, pero si se rehúsan no podrán escapar de Dios. A los que se negaron a creer, anunciarles que recibirán un castigo doloroso. Excepto aquellos que no quebrantaron los pactos que ustedes celebraron con ellos, ni apoyaron a nadie contra ustedes. Respeten el pacto convenido con ellos hasta un plazo acordado. Dios ama a los piadosos, que respetan los acuerdos. Pero cuando haya pasado los meses sagrados, maten a esos idólatras, donde quiera que los encuentren, captúrenlos, sítienlos y acéchenlos en todo lugar. Pero si se arrepienten y aceptan el Islam, cumplen con la oración prescrita y pagan el zakat, déjenlos en paz. Dios es el solvedor misericordioso. Si alguno de los idólatras te pidiera protección, dale asilo para que así recapacite y escuche la palabra de Dios. Luego, si no reflexiona, ayúdalo a alcanzar un lugar seguro. Esto es porque son gente que no sabe. ¿Cómo podría Dios y su mensajero tener un pacto con los idólatras, siendo que ellos no dudaron en combatirlos? Pero si aquellos con quienes ustedes pactaron anteriormente junto a la mezquita sagrada en la Meca cumplen lo pactado, cúmplanlo ustedes también. Dios ama a los piadosos que respetan los pactos. ¿Cómo podía tenerse un pacto con ellos, siendo que si hubieran una victoria sobre ustedes no tendrían compasión ni respetarían la lazo familiar? Quieren agradarlos con sus palabras, pero sus corazones los rechazan. La mayoría de ellos son perversos. ¿Cómo podría tenerse un pacto con ellos, siendo que si obtuvieran una victoria sobre ustedes no tendrían compasión ni respetarían el lazo familiar? Quieren agradarlos con sus palabras, pero sus corazones los rechazan. La mayoría de ellos son perversos. Han cambiado los signos de Dios por un precio vil y apartan a la gente del sendero de Dios. Qué pésimo es lo que hacen. No respetan pacto ni compromiso con los creyentes. Ellos son los transgresores. Pero si se arrepienten, cumplen con la oración prescrita y pagan el zakat, entonces perdónalos y sepan que ahora son sus hermanos en la religión. Así es como explico detalladamente los preceptos a quienes los comprenden. Si quebrantan los juramentos después de haber celebrado un pacto y se burlan de su religión, combatan a los líderes de la incredulidad, pues ellos no respetan los pactos. Quizás así dejen de agredirlos.
¿Acaso no combatirían a quienes faltan a sus juramentos y planearon expulsar al mensajero, y fueron ellos los que comenzaron primero con la agresión? ¿Acaso les temen? Sepan que Dios es más digno de que le teman, si es que son creyentes. Combátanlos, pues Dios los castigará a través de sus manos, los humillará, concederá a ustedes el triunfo sobre ellos y curará así los pechos de los creyentes. Removiendo la ira que hay en ellos, Dios acepta el arrepentimiento de quien quiere. Dios lo sabe todo, es sabio. ¿Acaso creen que no se los pondrá a prueba cuando Dios quiere que se evidencie quienes combaten verdaderamente por su causa y solo toman como aliados a Dios y a su mensajero y a los creyentes? Dios está bien informado de lo que hacen. No es propio que los idólatras construyan y mantengan las mezquitas de Dios, cuando con sus creencias y acciones dan testimonio de la incredulidad en Dios. Sus obras serán en vano y sufrirán eternamente en el infierno. Las mezquitas de Dios deben ser construidas y mantenidas por aquellos que creen en Él. En el día del juicio, cumplen con la oración, pagan el zakat y no temen sino a Dios, porque ellos son los que siguen la guía. Oh incrédulos, ¿acaso creen que quienes proveen agua a los peregrinos y quienes se encargan del cuidado de la mezquita sagrada son equivalentes a aquellos que creen en Dios? En el día del juicio, luchan por la causa de Dios. Sepan que no pueden equiparse ante Dios. Dios no guía a los opresores. Los creyentes que emigraron y contribuyeron a causa de Dios con sus bienes materiales y sus personas tienen un grado muy elevado ante Dios. Ellos son los bienaventurados. Su Señor les aprecia, que serán recompensados con su misericordia, su complacencia y con jardines donde gozarán de delicias inagotables. Vivirán en ellos por toda la eternidad. Dios les tiene reservada una recompensa grandiosa. Oh creyentes, no tomen a sus padres y hermanos como aliados si estos prefieren la incredulidad en la fe, que quien de ustedes los tome a ellos por aliados será de los opresores. Diles, oh Mohammed, si sus padres, hijos, hermanos, cónyuges y familiares, los bienes materiales que hayan adquirido, los negocios que teman perder y las propiedades que posean y les agraden, son más amados para ustedes que Dios, su mensajero y la lucha por su causa. Esperes que les sobrevenga el castigo de Dios, que pronto llegará. Dios no guía a los corruptos. Recuerden que Dios los socorrió en muchas ocasiones, como el día de la batalla de Hunain, cuando ustedes se vanagloriaban de su superioridad numérica, pero de nada les valió y les resultó estrecha la tierra para escapar cuando los atacaron los idólatras, a pesar de su vastedad, y huyeron. Pero Dios hizo descender el sosiego sobre su mensajero y sobre los creyentes, e hizo descender tropas de ángeles que ustedes no podían ver, y castigó a los que se negaron a creer con una derrota. Así es como Dios castiga a los que se negaron a creer. Luego Dios perdonó a quienes se arrepintieron y abrazaron el Islam. Dios es el Salvador misericordioso. Oh creyentes, los idólatras son impuros, que no se acerquen a la mezquita sagrada después de este año. No teman a padecer por ello pobreza o necesidad alguna, que si Dios quiere los proveerá con su gracia. Dios todo lo sabe, es sabio. Luchen contra quienes no creen en Dios ni en el día del juicio. No respetan lo que Dios y su mensajero han vedado y no siguen la verdadera religión, el Islam, de entre aquellos de la gente del libro que les hayan agredido, a menos que acepten pagar un impuesto con humildad. Dicen algunos judíos, Eiser es el Hijo de Dios. Los cristianos dicen, el Mesías es el Hijo de Dios.
Estas son solo palabras sin fundamento que salen de sus bocas, asemejándose por ello a los incrédulos que les precedieron. Que Dios los destruya, como pueden ser tan desviados. Tomaron los judíos a sus rabinos y los cristianos a sus monjes y a Mesías, hijo de María, por divinidades, en lugar de Dios. Pero solo se les había ordenado en la Torá y el Evangelio adorar a Dios, la única divinidad. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Él. Glorificado sea. ¿Cómo pueden dedicar actos de adoración a otros? Pretenden extinguir la luz de Dios con sus palabras, pero Dios hará que su luz prevalezca, aunque esto desagrade al que se niegan a creer. Él es quien envió a su mensajero con la guía y la religión verdadera, para que llegue a prevalecer sobre toda religión falsa. Aunque esto disguste a los idólatras o creyentes, muchos de los rabinos y monjes se apropian del dinero ajeno sin derecho y desvían a la gente del sendero de Dios. Aquellos que atesoren el oro y la plata y no contribuyan por la causa de Dios, anúnciales un castigo doloroso. El día del juicio, lo que atesoraron se tornará incandescente por el fuego del infierno, y de sus frentes, sus costados y sus espaldas serán marcados con ellos. Se les dirá: esto es lo que atesoraron, sufran ahora su castigo. El número de meses para Dios es 12, porque así Él lo decretó el día que creó los cielos y la tierra. De ellos 4 son sagrados. Así es en la religión verdadera. No obren en contra de ustedes mismos durante esos meses. Combatan a los idólatras, tal como ellos los combaten a ustedes, y sepan que Dios está con los piadosos. Cambiar los meses sagrados es acrecentar aún más la incredulidad. Así se extraviaron los que se negaron a creer. Unos años lo declaraban al combate ilícito durante los determinados meses, mientras que otros años lo declaraban ilícito durante esos mismos meses. Pero siempre hacían que el número de meses sagrados fuera 4, para que de esa manera coincidiera con el número de meses que Dios había decretado que fueran sagrados. Declaraban lícito lo que Dios había prohibido. El demonio les hizo ver sus malas obras como buenas. Sepan que Dios no guía a la gente que se niega a creer. Oh creyentes, ¿por qué cuando se les convoca a combatir por la causa de Dios responden con desgano? ¿Acaso prefieren la vida mundana a la otra? Los placeres mundanos son insignificantes respecto a los que de la otra vida. Si no responden al llamado a combatir, los azotará un castigo doloroso, y Dios los sustituirá por otro pueblo que socorrerá al profeta y combatirá por su causa. Sepan que no perjudicarán a Dios en nada si se niegan a combatir. Dios tiene poder sobre todas las cosas. Si no socorren a mensajeros, sepan que Dios no necesita de ustedes, pues ya lo auxilió aquella vez que los incrédulos lo expulsaron de la Meca, cuando estando en la caverna con su compañero Abu Bakr, le dijo: no te entristezcas, pues Dios está con nosotros. Entonces Dios hizo descender su sosiego sobre él, Abu Bakr. Lo socorrió con un ejército de ángeles que ellos no veían, y dispuso que la palabra de los incrédulos se desvaneciera y que la palabra de Dios sea la que prevalezca. Dios es poderoso y sabio. Salgan a combatir, sea que tengan una situación fácil o difícil. Contribuyan por la causa de Dios con sus bienes y luchen, porque es lo mejor para ustedes si supieran. Si hubiera sido por algo mundano, fácil de conseguir, o un viaje breve, te habrían seguido, pero la distancia en la batalla de Tabuk era muy larga, y por ello se negaron a salir a combatir. Juraron por Dios que si hubieran podido, habrían salido con ustedes. Se destruyeron a sí mismos por sus excusas falsas.
pero Dios sabe que mienten. Que Dios te disculpe, oh Mohammed, por lo que has eximido sin antes comprobar quiénes decían la verdad y quiénes estaban mintiendo. En cambio, aquellos que creen en Dios y en el día del juicio no se excusan para que los eximas de la obligación de contribuir con sus bienes materiales y combatir. Dios sabe bien quiénes son los piadosos. Los que te presentan excusas para no aliarse en el ejército no creen en Dios ni el día del juicio. Sus corazones están llenos de dudas y por sus dudas vacilan. Si los hipócritas hubieran querido realmente combatir, se habrían preparado para tal fin, pero Dios no quiso que salieran con ustedes y les infundió desgano y se les dijo: permanezcan con quienes se quedan por estar verdaderamente eximidos. Si hubieran salido a combatir, los habría confundido sembrando la discordia, pues entre ustedes hay quienes prestan oído a lo que dicen, pero Dios conoce bien a los injustos. Ya antes pretendieron sembrar la sedición cuando arribaste a Medina, oh Mohammed, creando conflictos entre los creyentes, hasta que la verdad fue revelada y se hizo manifiesta la voluntad de Dios, a pesar de que ellos lo detestaban. Entre los hipócritas hubo quien te dijo: oh Mohammed, permíteme quedarme y no me expongas a la tentación. ¿Acaso no cayeron en la tentación del demonio al negarse a combatir? El infierno rodeará a los que se niegan a creer. Si obtienes un éxito, se disgustan, pero si recibes un revés, dicen: ya habíamos tomado nuestras precauciones, y se marchan alegres. Diles, oh Mohammed, solo nos sucede lo que Dios decretó para nosotros. Es nuestro protector, y a Dios se encomiendan los creyentes. Diles a los hipócritas: sepan que solo ustedes. Diles a los hipócritas: sepan que solo puede sucedernos una de dos cosas buenas. En cambio a ustedes, o bien Dios les enviará un castigo, o hará que nosotros los derrotemos. Guarden su destino, que nosotros guardemos el nuestro. Diles, oh hipócritas, lo que donen de buena voluntad o por compromiso no les será aceptado porque son gente perversa. Sepan que sus donaciones no son aceptadas porque no creen en Dios ni en su mensajero. Ellos realizarán la oración con desgano y hacen donaciones con desgano. Que no te maravillen, no Mohammed, son bienes materiales. Que no te maravillen, no Mohammed, sus bienes materiales ni sus hijos, porque Dios decretó que les sirvan de sufrimiento en esta vida y que sus almas mueran mientras están hundidos en la incredulidad. Les juran a ustedes por Dios que son los suyos. Les juran a ustedes por Dios que son de los suyos, cuando en realidad no lo son, solo actúan por temor. Si encontraran un refugio, una caverna o algún escondite, se dirigirían hacia allí presurosamente para ocultarse y no combatir. De entre ellos hay quienes te critican por cómo reparten las caridades, oh Mohammed. Si les das de ellas todo lo que pretenden, quedan satisfechos, pero si no lo haces, se molestan. Sería mejor para ellos que se conformaran con el reparto de Dios y su mensajero y dijeran: nos basta con Dios y Dios nos concederá de su favor y repartirá entre nosotros. Su mensajero. De Dios anhelamos que nos conceda bendiciones. El zakat debe ser distribuido entre los pobres, los menesterosos, los que trabajan en su recaudación y distribución, aquellos de los que se desea ganar sus corazones, la liberación de los prisioneros, los endeudados, la causa de Dios
y el viajero insolvente. Este es un deber prescrito por Dios, y Dios sabe todo, es sabio. El zakat debe ser distribuido entre los pobres, los menesterosos, los que trabajan en su recaudación y distribución, aquellos de los que se desea ganar sus corazones, la liberación de los prisioneros, los endeudados, la causa de Dios y el viajero insolvente. Eso es un deber prescrito por Dios, y Dios sabe todo, es sabio. Entre ellos hay los hipócritas, quienes critican al profeta y dicen: escucha todo lo que le dicen, pero ello es para su bien. Él cree en Dios, confía en la palabra de los creyentes y es una misericordia para quienes de ustedes realmente han llegado a creer. Quienes calumnien al mensajero de Dios recibirán un castigo doloroso. Un grupo de hipócritas les juran por Dios con el fin de que ustedes se complazcan con ellos, pero es de Dios y de su mensajero de quienes deberían buscar la complacencia, si es que realmente son creyentes. ¿No saben acaso que quien se enfrenta a Dios y a su mensajero estará perpetuamente en el fuego del infierno? Esta es la humillación más terrible. Los hipócritas temían que un capítulo del Corán como este fuera revelado y pusiera en evidencia lo que realmente hay en sus corazones. Diles: oh Mohammed, búrlense de la religión, que Dios pondrá al descubierto lo que tanto temen. Pero si les preguntas te dicen: solo por veamos y nos entreteníamos. Diles: ¿acaso se burlan de Dios y de sus preceptos y de su mensajero? No se excusen, han demostrado ahora su incredulidad a pesar de haber expresado su testimonio de fe anteriormente. Perdonaré a un grupo de ustedes, pero castigaré a otro grupo por haber sido transgresor. Los hipócritas y las hipócritas son aliados unos de otros, incitan al mal y prohíben hacer el bien, y se niegan a hacer caridades. Se olvidan de Dios y por eso Él se olvidó de ellos, dejándolos fuera de su misericordia. Los hipócritas están en el desvío. Dios ha prometido a los hipócritas y a las hipócritas y a los que se niegan a creer que serán castigados con el fuego del infierno, donde sufrirán eternamente. Eso será suficiente castigo para ellos. Dios los maldecirá y recibirán un castigo incesante. De la misma manera, Dios castigó a los pueblos del pasado, que eran más fuertes que ustedes, tenían más riquezas y más hijos, y disfrutaban de lo que Dios les había concedido. Ahora ustedes disfrutan de lo que Dios les concedió, pero se sumergen en la injusticia tal como ellos lo hicieron. Sus obras no les servirán en esta vida ni en la otra. Ellos son los verdaderos perdedores. ¿Acaso no les fueron reveladas las historias de otros pueblos del pasado, como el pueblo de Noé, Ad, Zamud, el pueblo de Abraham, la gente de Madián y las 2 ciudades que fueron destruidas? Se les presentaron sus mensajeros con las pruebas evidentes, pero los rechazaron. Dios no fue injusto con ellos al castigarlos, sino que ellos fueron injustos consigo mismos. Los creyentes y las creyentes son aliados unos de otros, ordenan el bien y prohíben el mal, cumplen con la oración prescrita, pagan el zakat y obedecen a Dios y a su mensajero. De ellos Dios tendrá misericordia. Dios es poderoso, sabio. Los creyentes y las creyentes, Dios prometió jardines en el paraíso por donde corren ríos, en los que disfrutarán por toda la eternidad, y hermosas moradas en los jardines de Edén. Pero alcanzar la complacencia de Dios es aún superior. Este es el éxito grandioso. Oh profeta, lucha contra los incrédulos y los hipócritas que te ataquen, y sé severo con ellos. Su morada será el infierno. Qué pésimo destino. Los hipócritas juran por Dios que no dijeron nada en contra de la religión de Dios y su mensajero. Y aquí que sí dijeron palabras que evidenciaban su incredulidad, y así negaron después de haber aceptado el Islam exteriormente.
tanto se complotaron para algo que finalmente no podían cumplir. Los hipócritas juran por Dios que no dijeron nada en contra de la religión de Dios y de su mensajero, y aquí que sí dijeron palabras que evidenciaban su incredulidad, y así renegaron después de haber aceptado el Islam exteriormente. También se complotaron para algo que finalmente no pudieron conseguir, y nada pueden objetar a la fe, excepto que Dios los ha enriquecido y han hecho que su mensajero los enriquezca de su favor. Mejor sería que se arrepintieran, porque si no lo hacen, Dios les infligirá un castigo doloroso en esta vida y en la otra, y no tendrán en la vida protector ni defensor alguno. Entre ellos hay quienes hacen una promesa a Dios diciendo: si Dios nos agracia, haremos caridades y seremos respetuosos. Pero cuando Dios los bendijo con bienes materiales, se mostraron avaros y le dieron la espalda con desdén. Dios les infundió la hipocresía en sus corazones, que perdurará hasta el día en que se encontrarán con Él. Eso fue por no cumplir la promesa con Dios y por haber mentido. ¿Acaso no saben que Dios conoce las intenciones y sus conspiraciones? Dios conoce bien lo oculto. Ellos critican a los creyentes que hacen obras voluntarias dando donaciones generosas y se burlan también de quienes no encuentran qué dar, salvo con un gran esfuerzo. Dios los pondrá a ellos en ridículo y recibirá un castigo doloroso. Es igual a Mohammed, que pides perdón por ellos o que no lo hagas. Aunque pides perdón por ellos 70 veces, Dios no los perdonaría, porque no creyeron en Dios ni en sus mensajeros. Y Dios no guía a los perversos. Los que no participan en la batalla de Tabuk se alegrarán por rezagarse. Los que no participan en la batalla de Tabuk se alegraron por rezagarse contrariando las órdenes del mensajero. Se negaron a contribuir y a luchar por la causa de Dios y dijeron: no marchen a combatir con ese calor. Diles, oh Mohammed, el calor de los fuegos del infierno es más intenso aún. Si comprendieran. Querían un poco en este mundo, porque llorarán mucho en el infierno, como atribución por lo que cometieron. Si Dios te trae nuevamente, luego de la batalla de Tabuk, ante un grupo de ellos, los hipócritas, y ellos te piden permiso para salir a combatir en otra batalla, diles, no marcharán ni combatirán conmigo contra un enemigo jamás, porque se complacieron en rezagarse la primera vez, y quédense entonces con los que se rezagan. Cuando alguno de ellos muera, no ores ni te detengas junto a su tumba para rogar por él, porque no creyeron en Dios ni en su mensajero, y murieron con la desobediencia a Dios. Que no te maravillen sus bienes materiales ni sus hijos, pues Dios quiso castigarlos con ellos en esta vida, y que mueran hundiéndose en la incredulidad. Cuando he revelado un capítulo del Corán en el que se les ordena creer en Dios y combatir junto al mensajero, los que están en condiciones de ir se excusan diciendo: permítenos quedarnos con los eximidos. Por haber preferido quedarse con los eximidos, Dios bloqueó sus corazones y no pueden discernir. El mensajero y quienes creen en él luchan con sus bienes materiales y sus personas. Ellos recibirán las bondades de esta vida y en la otra, y serán quienes finalmente triunfen. Dios tiene reservado para ellos jardines en el paraíso por donde corren ríos, donde morarán por toda la eternidad. Ese es el triunfo de grandioso. Se presentaron algunos beduinos ante ti, oh Mohammed, pidiéndote permiso para no ir a luchar sin excusa válida. Pero los hipócritas que mintieron a Dios y a su mensajero se quedaron sin excusarse siquiera. A estos incrédulos Dios les infligirá un castigo doloroso. Los débiles son los enfermos, y los que carecen de recursos no tienen nada que reprocharse por no poder salir a combatir si son sinceros con Dios y su mensajero. A los que hacen el bien no hay motivo
para censurarlos si en algún momento no pueden hacerlo. Dios es resolvedor misericordioso. Tampoco pueden ser reprochados aquellos que cuando se presentaron ante ti, oh Mohammed, para que los proveyeras de montura y así poder combatir por la causa de Dios. Les informaste que no contabas con ninguna cabalgadura para ellos, y entonces se retiraron con los ojos inundados de lágrimas, tristes por no poder contribuir a la causa de Dios. Bueno, hasta aquí ha llegado. Bueno, vuelvo a repetir también lo de las batallas, ¿no? Que alguna gente solo toma algunos versículos, ¿no? Dice, a los incrédulos cuando los veas los matas y tal, ¿no? A ver, estaban siempre en batallas. Los incrédulos que no querían que estuvieran los creyentes, los musulmanes, pues bueno, se reunían para combatir en batalla contra los creyentes, ¿vale? Entonces va, y por eso dice eso, que donde los encuentres, como estarán preparados por el ejército de ellos, pues querrán matarlos, ¿no? Pues tienes que combatir. Si te quieren matar, tienes que defenderte. Eso es lo justo, ¿no? Y bueno, pues así es la cosa. Y entonces el Corán está revelado en 23 años. Y en esos años habían batallas, ¿no? Incluso muchas veces decía Dios, alabado sea, que bueno, que en la batalla de esto, que habría muchos enemigos, que no te fijas los que habían de enemigos, que Dios ayudaría con ángeles, ¿no? En la batalla. Y así es. Bueno, aquí os dejo, que es muy largo ya. Y perdonad por la respiración, porque está muy ahogada, muy sin oxígeno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.